Son las 3 de la tarde. El mundo ruge allí afuera, pero aquí solo se oye el viento y el reloj. Conducen Gino Casareto y Fidel Falco. El viento y el reloj. Bienvenidos a una nueva aventura intelectual, pseudo-intelectual del viento y el reloj. Este programa en búsqueda de la receta, qué locura. Aventura cósmica. Aventura cósmica. Bienvenido, Gino, gracias Gracias por tu compañía siempre. Sí, un placer siempre. Gracias por seguir con esta locura que nos impulsa a buscar más allá de lo que pensamos, ¿no? Más allá de la mente. Y bueno, teniendo en cuenta de que a pesar de haber vencido el ego y ser perfectos, seductores e inteligentes, Exactamente. además de hermosísimos, también tenemos nuestros días en que la humanidad nos pega un tirón. Sí, claro. Y uno se bajonea un poco. Sí, sí. Entonces... Porque somos seres humanos. Claro. ¿Y por qué hacer lo que venimos a jugar? Correcto. También, ¿no? Correcto. Forma parte del juego el tener un día en que uno no tiene ganas de nada, Exacto. no sabe para dónde disparar y elige quedarse quieto y ni siquiera observar, simplemente quedarse quieto. Uh-huh. Entonces la propuesta de la jornada de hoy es: ¿estamos deprimidos o estamos distraídos? Uh-huh. Que es en base a un poema, un recitado de Facundo Cabral, en el que él plantea si estamos deprimidos o estamos distraídos. Y que uno se deprime cuando se olvida de todo lo que tiene para agradecer a su alrededor. Esa es la premisa de la que él parte. Claro. La cuestión es, deprimirse forma parte de nuestro biorritmo. Uh-huh. Nuestro cuerpo tiene un momento para estar despierto y tiene un momento para estar durmiendo. Sí. Tiene un momento con hambre y tiene un momento con digestión. Y tiene un momento con todos los ánimos allá arriba y tiene momentos deprimidos. Claro. Forma parte. Sí, el tema también es aprovechar la oportunidad. Porque la llamada depresión también nos da la oportunidad de replantearnos cosas. Nos invita a observar eso, ¿no? Y a escudriñar dentro de nosotros mismos para ver qué es lo que necesitamos modificar o el rumbo que estamos tomando, hacia dónde queremos ir y qué necesitamos soltar también. Sí, ¿qué nos está faltando o qué nos está sobrando? ¿Qué nos está sobrando? Entonces, también a veces, ¿no? Sucede que una depresión puede venir también de haber soltado algo, ¿no? Claro. Sí, el luto. El luto. El luto. Exacto. El luto es la emoción de algo que perdimos. Uh-huh. Y ese algo que perdimos puede ser adecuado o inadecuado para nosotros, pero era algo que nos acompañaba. Claro. Y en general, si
perdimos o nosotros mismos lo soltamos, porque el hecho de que uno mismo lo suelte no quiere decir que no afecte. La sensación de pérdida está. Es la misma. Entonces, es importante tener en cuenta qué nos sucede en esos momentos, ¿no? Y es lo que digo, aprovechar esa situación para observar. Y sin duda que estamos distraídos. Si no estuviéramos tan distraídos, el mundo sería otro. Es más, el mundo nos invita continuamente a distraernos. El mundo no, perdón. La humanidad o quienes creen sostener la humanidad hoy en día, bueno, lo vemos a diario, ¿no? Con el aparatito. Es una herramienta maravillosa, pero también hay que ver cómo la utilizamos, cómo se utiliza. Todo el tiempo nos están distrayendo, ya sea por ciertas cuestiones bélicas, con espectáculos, ¿sí? Con noticias o con telenovelas. Sí, claro. Las viejas telenovelas que ya casi desaparecieron, Claro, ¿no? pero ahora son series. Son todas zanahorias delante todas zanahorias. del burrito que somos. Uh-huh. Porque nos guste o no lo reconozcamos o no. Somos un burrito, básicamente, movido por impulsos inconscientes. Claro. Entonces, nosotros como terapeutas estamos siempre buscando algo relacionado con la terapéutica. Uh-huh. Hay gente que le interesa el fútbol y está siempre buscando algo relacionado con la noticia del fútbol. Los que les interesa cómo está el mundo, están buscando noticias de cómo está el mundo. Sí. Los que les interesa la identidad de género y los derechos de minoría, está siempre buscando eso. Uh-huh. El punto es, la oferta para todo lo que a uno se le antoje, sí, está ahí permanentemente. Y sobre todo al alcance de la mano. Claro. Que antes no sucedía eso. Me refiero cuando yo tenía 15 años, 20 años, no teníamos acceso a la cantidad de información que hoy en día. Es que en ese momento, en esa época, antes de los celulares, y estamos hablando de antes del 2005, claro, que es cuando empiezan a aparecer la cuarta generación, la tecnología 4G, que es la transmisión de imágenes y video a través de los teléfonos. Claro. Antes del 2005 uno se tenía que reunir, se tenía que trasladar a una reunión para conversar y enterarse de este tipo de cosas y para intercambiar información. Sí, o mirar la televisión. Hoy simplemente mete la mano en el bolsillo, sacó el teléfono y ya estamos conectados con todo el mundo. Claro. Entonces también, de alguna manera, estamos padeciendo, por decirlo de alguna forma, el exceso de información, en donde a veces, me imagino que mucha gente no debe tener idea de a quién hacerle caso. Y creo que eso es una de las trampitas de la Matrix, ¿no? Antes había falta de información, ahora hay un exceso de información, lo que redunda en algo muy parecido. Y el problema es que el exceso de información no significa exceso de información auténtica. Más de la mitad de lo que recibimos es
una falacia, es absolutamente falso. Claro. Está desvirtuado, y está desvirtuado a propósito. Entendamos, y no voy a entrar más profundamente en el tema, pero entendamos cómo funciona el poder. La forma en que yo puedo dominarte es haciendo que vos te desencantes con todo. Claro. Y no quieras creer la verdad, porque no sepas que es verdad y que no es verdad. Entonces, una vez que yo logro tu desconformidad y tu desinterés, puedo hacer lo que yo quiera contigo. Entonces ahí tenemos noticias de mandatarios que dicen que están ganando una guerra, y noticias de su oponente que dice que el tipo está totalmente de rodillas. Pero todo eso forma parte de un show mediático. Claro. Sí, y que siempre en definitiva la conexión es con uno. No hay manera. No hay forma. La información que uno valora y uno debe valorar es la información que uno es capaz de filtrar. La propia opinión es valiosa. Claro. Sí. Entonces es importante, cuando estamos en estas situaciones, como vuelvo y repito, aprovechar la situación cuando uno está deprimido o sumamente distraído, y aprovechar para conectar con uno, porque la soledad, que no es el aislamiento, muchas veces la depresión nos lleva a la soledad. La soledad es la posibilidad de estar con uno. Entonces es muy importante y valioso este momento también. Claro. Y de conectar con uno con el corazón, con el amor que uno es. Y cuando uno conecta con eso, no hay discusión posible. El asunto es que hay que poner voluntad y compromiso para conectar con el corazón. Sí. Porque, y no es a través de la función intelectual, no es a través de la función de la mente o del cerebro. No. Entendamos lo siguiente: deprimirse forma parte de una estrategia del cerebro para protegerse de la sobrecarga. Claro. Es como el sueño. Uno tiene sueño y necesita dormir porque el cerebro se protege de la sobrecarga. ¿Cómo nace el cerebro en la naturaleza? El cerebro nace como un órgano de protección. La tarea primaria del cerebro más básico es el defendernos, es el estar alerta. Y el cerebro más básico dice que en este momento vos podés quedarte quieto y comer y procrear y disfrutar, y en este momento tenés que pelear o huir. La función primaria del cerebro. Sí. Es esa, el protegernos del peligro. Entonces el cerebro siempre está buscando las amenazas. Claro. Eso forma parte de nuestra biología. Entonces, lo que se llama el cerebro reptiliano. Correcto. Entonces el cerebro reptil vive en el presente y en el pasado. ¿Por qué presente y pasado? En el presente porque estoy comiendo en paz y vigilando lo que está sucediendo a mi alrededor. Y en el pasado porque yo tengo que aprender de la experiencia. Sé que si la gacela y el león, por ejemplo,
La gacela está comiendo su hierbita tranquila y con todo lo demás y sabe que el león es un depredador. Claro. Entonces está vigilante porque algo aprendió del pasado y porque tiene el pasado presente. La gacela no ve a futuro, porque el futuro no importa. ¿Cómo vamos a salir de esto? No importa. Estamos comiendo y el león está ahí. Y cuando el león se mueve ahí y nos saque corriendo, hay que huir. Hay que huir. Y es imperioso huir. Sí. De toda la majada de gacelas, va a haber una más lenta por debilidad, por edad o por mucha juventud, que va a ser la que el león alcance. Claro. Y el león deje de corretear a todas las demás. En el momento que el león está comiéndose a una de las gacelas, todas las demás nos calmamos y volvemos a comer y volvemos a la vida natural. ¿Está? Pero porque nuestro cerebro está en esa función. Sabemos que ahora nos podemos calmar, porque aprendimos que mientras el león come, no ataca. Claro. La cuestión es que el cerebro del ser humano, que es muy posterior a toda la evolución, el cerebro humano, el neocórtex, pongamos que tiene unos 20 millones de años. Poquito, en realidad es muy joven el neocórtex. Sí. Nosotros lo que estamos es previendo un futuro. Claro. ¿Y qué va a pasar después de esto? Entonces eso hace que el león no deje de estar atacando. Y el león que ataca es el patrón que nos exige y que nos puede despedir, la pareja que nos puede inflar los quinotos o molestar o abandonarnos, las posibles enfermedades, los posibles accidentes, qué va a pasar con la guerra, qué va a pasar con el campeonato mundial de fútbol, qué va a pasar con cosas que no existen porque están en el futuro, Claro. pero que el neocórtex fue desarrollado en el futuro. Entonces nosotros aprendemos por experiencia que la pareja nos puede abandonar, eso es pasado. Y tenemos miedo que la pareja nos abandone, eso es futuro. Eso es futuro. Entonces no vivimos el presente. No nos calmamos. Claro. Vivimos en un estado de alerta permanente. Correcto. Lo que nos lleva a esto que se le llama el estrés continuo, ¿no? Entonces, cuando estamos en ese estado, no podemos conectar con lo que es el presente y con lo que es nuestra esencia. Y tampoco podemos conectar con nuestro corazón. Entonces, es importante el aquietarnos y fundamentalmente, lo que siempre decimos, el poder observar qué nos está sucediendo. La mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Porque la mente es un instrumento maravilloso. Como todos los instrumentos pueden ser utilizados para la construcción o para la destrucción. Toda herramienta. Toda herramienta. Es inevitable darse un martillazo en los dedos, pero el martillo está hecho para construir. Claro. El asunto es que uno debe aprender a usar las herramientas. Eso. Y entender cómo funcionan las herramientas forma parte de ese aprendizaje de cómo usarlas. Cuando recién hablaba del cerebro y cómo es que nace el cerebro biológicamente, el cerebro es el que se encarga de administrar la sangre en nuestro cuerpo. Y valiéndose precisamente de las experiencias pasadas y de la experiencia presente. Claro. Cuando yo estoy en paz y el ambiente está en paz, el cerebro tiene, el del ser humano promedio, tiene 1,5 litros de sangre.
¿tá? Y el estómago y el aparato digestivo tiene otro tanto. Ante una situación de peligro, real o imaginario. Porque la mente no diferencia. Porque el cerebro es incapaz de diferenciar. Sí. Ante una situación de estrés real o imaginario, el cerebro suelta 1 litro de sangre y se queda trabajando con medio litro de sangre. ¿Por qué razón? Porque ese litro que soltó tiene que ir a los pies y a las manos. Claro. Uno tiene que huir o pelear. Uno ya no digiere y por lo tanto tampoco reflexiona. Tenemos medio litro de sangre en vez de 1,5 litros. Claro. Pero esa es la función del cerebro. Sí. El cerebro nace y se desarrolla con esa función, administrar nuestros niveles hormonales y sanguíneos para protegernos. Por lo tanto, la función primaria del cerebro no es tranquilizarnos, es estar alerta y pronto para disparar. Si nosotros que vivimos en estrés permanente por las preocupaciones, el sueldo, cómo saldrá Nacional en el próximo partido, quién ganará la guerra, quién terminará la guerra, quién lanzará la primera bomba, mi señora se irá con algún amante, todo ese tipo de cosas que están permanentemente huyendo en nuestra mente, hace que nuestro cerebro envíe más sangre a nuestros pies y a nuestras manos y no está reflexionando adecuadamente. Correcto. Entonces es una tarea voluntaria el pararse para calmarse. Tiene que ser consciente que uno pare y se calme para que el cerebro vuelva a adquirir 1,5 litros de sangre y permitirse una reflexión, una profundización. Claro. Por eso los budistas insisten mucho en esto de la conciencia de quién soy, ¿no? Y en recordar quién soy. Porque nos permite observar y ponernos en otro lugar, de una observación más equilibrada. Y sobre todo esto, ¿no? La mente está permanentemente haciendo juicios sobre uno mismo y sobre los demás, obviamente, tanto es adentro como es afuera, como dice el Kybalión. Totalmente. Entonces, cuando estamos observando, no estamos enjuiciando, porque el observador no enjuicia, porque está en unidad. Entonces, es muy importante el aquietarnos, pero no el aquietarnos solamente físicamente, ¿no? Sino colocarnos en este lugar de observación. ¿Para qué? Para salir de ese autocastigo en el que muchas veces estamos. Que implica y que tiene que ver mucho con esto del juicio, ¿no? El juicio está siempre en la dualidad. Nosotros vivimos en un mundo dual. Bueno, ya más o menos tenemos alguna idea, Peñarol y Nacional, izquierda y derecha. Lindo y feo. Lindo y feo. Civil o militar, judío palestino. Pero cuando observamos estamos en unidad. Y en la unidad estamos conectados al todo. Y esa conexión nos permite percibir otras cosas. Incluso poder recibir mensajes más claros del cosmos, el universo, Dios, como quieras llamarlo. Estamos más receptivos. Por lo tanto, estamos más claros para tomar decisiones y dirigir nuestra vida donde
necesitamos y donde la vida también necesita que vayamos. Eso es muy importante, me parece, en este momento, donde hay tanta confusión, ¿no? Para no dejarnos arrastrar por estas distracciones permanentes de la Matrix o del sistema, ¿no? Cuando uno puede decidir hacia dónde va su propia vida, ya no es arrastrado por el afuera. Entonces, conectamos con el empoderamiento y con lo que realmente queremos y necesitamos, y con lo que venimos a hacer, en definitiva, a esta dimensión. Se considera que los últimos años se ha nombrado qué tipo de inteligencia es la más útil o la que más ayuda al ser humano. Sí. Y se han catalogado un montón de inteligencias. Hay una inteligencia espacial, hay una inteligencia matemática, hay inteligencias emocionales, bla, 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 bla. Pero se ha llegado a la conclusión que la inteligencia, el tipo de inteligencia superior, y seguimos con un catálogo, pero el tipo de inteligencia más elevado pertenece a aquel individuo que es capaz de observar sus propios pensamientos. Y observar los propios pensamientos es toda una tarea, es toda una tarea maravillosa. Porque para observar los propios pensamientos uno tiene que obligarse a pararse en un punto de no dualidad. Sí. Yo no soy víctima y yo no soy victimario. Correcto. Yo no soy bueno y yo no soy malo. No soy de Peñarol, no soy de Nacional. Estoy más allá. Ser de Peñarol, de Nacional, judío, palestino son cuestiones relacionales y circunstanciales, claro, contextuales. Son roles. Correcto. Pertenecen a un contexto. El punto es, yo soy algo que está mucho más allá de ese tipo de definiciones contextuales. Entonces, el poder parar y decir, bueno, como lo hemos hablado en otras oportunidades, yo no soy mi cuerpo, no soy mi mente, no soy mi historia, no soy mis emociones. El quién soy, ese quién soy es capaz de observar lo que pienso y es capaz de darse cuenta de por qué estoy pensando esto en este momento. Claro. Lo que no implica poder salir fácilmente del charco, implica entender por qué uno llega al charco. Exacto. Y hay que estar dispuesto, porque es un proceso, como todo, absolutamente todo en la vida. No es que yo me siento un día, medito y ya me di cuenta. No. Hay que hacer todo un proceso para entender cómo es el movimiento de la mente también, ¿no? Y estar dispuesto a conectar con este, por momentos, vacío que es el observador. Que, como hemos dicho también en otro momento, no existe el vacío total. No. Es un concepto, en realidad, claro, vacío. Porque lo que nosotros creemos que es vacío, en realidad está lleno de cosas. Sí, sí, la nada está llena de información. La nada está llena de información. Maravillosa información. Sí. ¿No? Pero para nosotros, que tenemos una mente plagada de cosas, esa información es como la nada. Y muchas veces esa nada que está llena nos puede producir pánico.
Oh, sí. ¿Ah? Oh, sí. Porque estamos tan acostumbrados a estar en tanta actividad y llenos de cosas que ese vacío puede ser contraproducente en algunas personas. Entonces hay que ir de a poco. Y como todo en la vida, y vuelvo a esto del proceso, ¿no? Es muy importante el proceso. Hay personas que dicen, no, pero yo no puedo parar mi mente, ¿no? Y suelto. En realidad lo que hay ahí es un miedo a conectar con esa esencia que uno es. O una ansiedad por conectar de una vez por todas con esa esencia. Nos pasa cuando empezamos con alguna actividad física. Sí. A mí hace unos años me regalaron una bicicleta, mi primera bicicleta. Y empecé a salir 4 o 5 kilómetros todos los días en bicicletas. Una vuelta no muy larga, 4 o 5 kilómetros en bicicleta. Y paulatinamente fui agregando kilómetros, al punto que hoy salgo a dar una vuelta en bicicleta y estoy 4 o 5 horas dando vueltas en bicicleta. Okay. Hago 50 o 60 kilómetros en bicicleta. El asunto es, si yo hubiera hecho 60 kilómetros en cuanto agarré la bicicleta la primera vez, no me hubiera subido nunca más. Me hubiera terminado llagado, acalambrado y dolorido durante un montón de días por la ansiedad de hacer 60 kilómetros en el primer día. Con la meditación y con los ejercicios de atención pasa exactamente lo mismo. Es decir, la meditación, bueno, lo adecuado es meditar 1 hora al día, no. Lo adecuado es poder pararse un segundo. Claro. Y poder decir, estoy acá, estoy en calma, en este momento yo estoy conmigo. Y empezar por ese paso. Y de pronto ese paso ir prolongándolo a través de los segundos. Y tal vez un día podamos llegar a hacer una meditación de 1 hora. Sí. Pero el objetivo no es meditar 1 hora, el objetivo es poder parar y decir, estoy acá. Correcto. Estás escuchando El viento y el reloj. Sí, me pasa, yo en la clase de yoga también, ¿no? Hay personas que tienen 1 o 2 clases y ya quieren pararse de cabeza. Claro. Y sí, está bien. A algunas personas le hacen muy bien el palo de cabeza. Pero hay que hacer un proceso, porque si no, puedes lastimarte el cuello. Correcto. O te puede subir la presión, ¿no? Entonces, la paciencia y la conciencia de ese proceso es muy importante para no hacer cosas que nos lastimen y que puedan llevarnos a abandonar totalmente la práctica. Entonces, no hay recetas, como siempre decimos. Cada uno necesita cosas diferentes. Incluso no todo el mundo necesita hacer yoga, o no todo el mundo necesita una misma forma de meditación. Hay muchísimas técnicas de meditación que se adecúan al esquema mental de cada persona. Hay personas que no pueden quedarse quietos, y está bien, no hay por qué quedarse quieto para meditar. Claro. Bueno, para esas personas hay técnicas dinámicas, activas. Y hay personas que no tienen ningún problema en quedarse quietos. Incluso naturalmente puede suceder eso. Entonces, importante esto del proceso, ¿no? Y aprender que la soledad es algo muy valioso.
que es fundamental. Y vuelvo a esto de la depresión, ¿no? Cómo la depresión muchas veces nos lleva a ese lugar de soledad. Por supuesto, hay mucha gente que entra en estados de desesperación y que no sabe qué hacer, o simplemente tiene pensamientos destructivos cuando está en depresión. Pero por eso es muy importante tener herramientas, ya sea el yoga, la meditación, qigong, respiración, o estar en un proceso terapéutico, ¿no? Lo que hablamos de la observación de los propios pensamientos. En esos momentos de oscuridad, observar por qué estoy pensando en matarme, qué me lleva a esta necesidad de autoeliminarme cuando estoy conversando a solas conmigo. ¿Por qué necesito aturdirme? Sin duda no es una tarea fácil. No. Y sin duda no es una tarea para la que todo el mundo esté listo. Todo el mundo puede. Todos podemos. Todos tenemos las herramientas. Todos podemos. El asunto es que no siempre es el momento, o uno no está preparado para ese momento. Y eso es algo que uno también tiene que respetar y aceptar. Sí. Hoy estoy deprimido, hoy no tengo ganas de hablar de cosas para arriba, y no tengo ganas de dar consejos, y no tengo ganas de estar sonriendo y mirando una película que me haga reír. Hoy estoy hacia adentro. Hacia adentro. Exacto. Estoy hacia adentro. Y tengo ganas de llorar todo el día. Bueno, tengo que aceptar que esas cosas me pasan. Y que no implican que yo esté mal, enfermo o que sea débil. Hay que comprender que también mucho de lo que llamamos patologías mentales no son problemas que el cerebro tenga, son herramientas que el cerebro usa para evitar quemarse. Correcto. Sí, esa es una visión que está muy buena, porque también nos saca, nos coloca en otro lugar. Y volviendo a la información, cuando uno tiene la información correcta, es muy liberadora, puede llegar a ser muy liberadora también, ¿no? Esto que acabas de compartir está muy bueno, porque son herramientas o formas que tiene el cerebro para no autodestruirse. El tema es cuando llegamos, o cuando una persona llega a un extremo en donde intenta o tiene pensamientos de autoeliminación. También es importante esto de hacia dónde va mi vida, o qué camino ha tomado mi vida. Porque cuando uno conecta con esa esencia, o con ese observador, o con ese testigo, sabe y entiende que todo tiene un sentido, ¿no? Porque esa esencia está conectada a todo, y que lo que pasamos o lo que atravesamos en la vida tiene una razón en nuestra vida. No es porque sí, o no es porque alguien quiere destruirnos o nos quiere hacer mal, o nosotros mismos. Entonces es importante esto que decís, para poder salir también desde ese lugar fortalecidos. Es necesario entender además que la especie humana es la única especie que sufre.
casi todas las especies sienten dolor. Sí, sin duda. Pero sufrir, la especie humana es la única que sufre. Claro. Yo no me acuerdo si es Skinner, el apellido de este investigador, que establece que tiene un libro que se llama Las gacelas no tienen úlcera. ¿Por qué razón las gacelas no tienen úlcera? Porque precisamente su cerebro funciona de lo que aprendí y de lo que estoy haciendo. Correcto. ¿Qué va a pasar? No tiene importancia. Sí, sí. ¿Qué va a pasar? Yo aprendí que el león se va a comer al más lento o al más viejo. Entonces lo que me tengo que preocupar yo es de ser la que corra más rápida. Claro. Y mientras el león está comiendo, yo no corro peligro. Entonces mientras yo estoy comiendo, estoy en calma. El ser humano, cuando está comiendo, está peleando. O está huyendo. Claro. Está en amenaza permanente. Sí, sí. El ser humano sufre. Sufre. Pensando en qué va a comer dentro de 3 horas. Correcto. O si va a estar vivo dentro de 3 horas. Claro. O cosas que no están sucediendo. Y por lo tanto, si no están sucediendo, son irreales. Puedo decir, el peligro es potencial. Claro que es potencial el peligro. Siempre. Pero es potencial que saques el 5 de oro si jugaste. Claro. ¿Y por qué elegís sentirte mal a sentirte bien? Porque hay posibilidades de que saques la lotería y tu vida mejore de una vez por todas económicamente. Claro. Porque somos propensos a sufrir, o sea, al dolor imaginario. Propensos, y yo diría adictos al sufrimiento. Somos adictos al sufrimiento. Somos adictos al drama. Al drama. Eso, bueno, muchos años de observar mi adicción al sufrimiento, ¿no? Y después uno lo puede ver en el afuera también, ¿no? Como realmente a veces nos gusta. Es como que insistimos en esto de revolcarnos en el sufrimiento. Sí. No estoy enjuiciando porque yo también pasé y a veces paso por esas situaciones. Ya muchísimo menos, obviamente. Pero recuerdo momentos de mi vida en que realmente yo pasaba mucho tiempo en ese estado. Y cuando digo mucho tiempo, digo mucho tiempo. Algo que forma parte del ADN de nuestro programa es nosotros hablamos de cosas que hemos investigado y leído. Correcto. En base a cosas que nos han sucedido. Sin dudas. Entonces, cuando hablamos del sufrimiento y hablamos de la adicción al drama, estamos hablando de nosotros mismos. De lo que hemos sido. Y de lo que somos y de lo que hemos sido. Claro. Y somos adictos al drama porque hay toda una cultura de adicción al drama. A modo de ejemplo, el otro día compartiendo con un grupo de gente adulta, alguien propuso el confesar qué tanto nos gustan los amores prohibidos. Y yo creo que todos entendemos el concepto de amores prohibidos. Y mi respuesta a la pregunta fue, todo nos está permitido. No existe lo prohibido. Lo prohibido es un concepto social. Claro. Pero en realidad nada está prohibido. Entre dos adultos Sí. en sus cabales y de acuerdo, no existe nada prohibido. Claro. Ahí va.
Pero dentro de nuestra ilusión mental tenemos la idea de que hay algo prohibido. Y eso es lo que nos atrae muchas veces. Va, y está un león escondido. Me van a abandonar. Claro, en parte eso, pero también en parte esto de hacer algo que implica un cierto como desafío, ¿no? Esto de hacer algo como a escondidas, Sí. por ejemplo, ¿no? Que es lo que muchas veces nos atrae a ciertas situaciones, entre comillas, de riesgo. Porque el riesgo es lo que nos mueve muchas veces. Pero en realidad no es real. Porque la prohibición está dentro de nuestra mente en realidad. Pero correcto. El concepto de prohibido tiene un contexto. Es contextual. Y volvemos a Ortega y Gasset. Yo soy yo y mis circunstancias. Soy yo y el contexto. Claro. Entonces, decimos, bueno, ¿cómo definiríamos a Fidel? ¿Es heterosexual o es homosexual? Voy a poner un ejemplo así, Sí. básico. Bueno, observemos la vida de Fidel. Fidel está casado con Ana Laura, tienen 2 hijas. Fidel es heterosexual. Y siendo Fidel heterosexual, en nuestro imaginario, lo correcto de la relación de Fidel es que él está encima de la señora, teniendo un coito, como macho que es. Y eso forma parte precisamente de un imaginario colectivo, al que uno tiende a tomar como la ley y como la regla que debe ser cumplida a rajatabla. Y yo ponía el ejemplo siguiente. Y si mi señora y yo tuvimos coito formal nada más que para engendrar a nuestras 2 hijas que tienen 27 y 22 años, y el resto de nuestros encuentros íntimos fue mi esposa metiéndome el dedo en la oreja, y así es como nosotros nos damos placer, o agarrándonos del dedo gordo del pie, sí. Y así es nuestra intimidad. ¿Alguien es capaz de entender que esa es nuestra forma de comunicarnos eróticamente? Y la gente se va a reír y dirá, pero mirá qué estupidez. Son cosas que pertenecen a la intimidad, porque pertenecen a la intimidad, no son públicas. Correcto. Porque ante el público, ante el resto de la gente, nosotros mantenemos cierta apariencia aceptable. Pero esas cosas que acontecen en la intimidad es lo que coloquialmente se llama lo prohibido. ¿Por qué? Porque dentro del imaginario no encaja. Pero la cuestión es, todo está permitido. Claro. Y uno busca de pronto esos momentos de lo prohibido para expresar quién uno es por fuera del contexto social. Claro. Y lógicamente se va a esconder, se va a ocultar, va a procurar una intimidad para expresar eso que a uno tanto le agrada, que puede ser agarrarse del dedo gordo del otro. Por ejemplo, claro. Sí, y tiene que ver también con la idea de la libertad, ¿no? Correcto. Porque en realidad somos libres. Claro. Cuando soltamos un montón de esquemas
nos damos cuenta de que intrínsecamente somos libres, naturalmente somos libres, y que no hay nada que nos limite. Correcto. Porque podemos vivir en un lugar donde nos limitan físicamente de determinadas circunstancias. Pero en realidad, internamente, nosotros somos absolutamente libres. Claro. Es parte del juego. Pero volvemos al concepto de contexto. Sí. Yo, en mi casa, yo puedo estar vestido como quiera o no vestido. Si están mis hijas o mis nietos presentes, yo mantengo cierto decoro, por decirlo de alguna manera. Claro. Pues es una cuestión contextual. Pero cuando, como dice Alejandro Sanz, cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Mi mensaje, mi pinchazo, mi estímulo es: cuando nadie te ve, vos tenés que ser quien sos. Y tenés que sentirte feliz y pleno de ser quien sos. Y de sentir el placer de ser quien sos con lo que te gusta sentirte pleno. Claro. Porque eso es algo que la opinión de los demás no tiene que alcanzar, porque estás en tu intimidad más absoluta. Y mantener a veces una imagen incluso frente a nosotros mismos para encajar en un contexto social nos lleva a la depresión, porque somos incapaces de aceptar cómo somos, no quiénes somos, que va mucho más allá, cómo somos. Eso es fundamental. Sí. Ser auténticos con nosotros mismos. Correcto. Como vos decías también en otro momento, ¿no? Si tengo ganas de llorar, soltar todo eso. O si tengo ganas de reír, también. Creo que ya hemos hecho mención a un experimento que hizo Pilar Sordo, en donde contrata a actores para que vayan a un restaurante. Y las reacciones en general, me salté una parte, y parte de la actuación de esos actores era reírse a carcajadas en un restaurante. Las reacciones en general eran negativas. De rechazo, incluso de echarlos del lugar. Creo que en el momento Pilar Sordo dice que el dueño o el encargado del restaurante le dice: no se preocupen, lo que comieron está pago, pero retírense. ¿No? Bueno, es una buena manera de no pagar. Claro, es una buena forma de salir a cenar. De salir a cenar gratis. Claro, pero además la cuestión es que esta gente se reía de algo interno, porque no era que se estuvieran burlando o mofando de alguien más. No era una cuestión de hacer bullying y divertirse con eso, es una cuestión de simplemente me empiezo a reír en la mía. El asunto es la carcajada. Sí. ¿No? Qué mal vista que está la carcajada. Sí. Están mal vistas las expresiones. Las expresiones estertóreas, por decirlo de una manera. Y todo eso va haciendo también que nos vayamos replegando en nosotros mismos y negándonos muchas veces a nosotros mismos. Y que también nos puede llevar a una depresión. El asunto es que hay que encajar. Exacto, como dijera Krishnamurti, no es saludable estar adaptado a una sociedad profundamente enferma. El asunto es que nos vamos adaptando. Nos vamos adaptando. Porque necesitamos ser
aceptados y catalogados como gente de bien. El asunto es cuando esa adaptación implica una negación total de lo que son, o casi total por lo menos. Claro, es que nos lleva a la depresión el estar defendiendo una imagen que no va con nosotros. Sí. Sí. Y eso nos lleva a la búsqueda de distracciones que incluso pueden llevarnos a la autodestrucción, ¿no? El consumo de sustancias, hoy en día la pornografía, distracciones infinitas. Pues, las noticias. Son un vínculo. Adictos a el drama. Exacto. Somos adictos a el drama. Entonces cuando somos tomados por esa energía adictiva, que en realidad la mayor parte de los seres humanos somos tendientes a la adicción, ¿no? Sí. Se produce esa desconexión y ese desempoderamiento, no sé si está bien dicho, Sí. de lo que son nuestras cualidades, nuestros dones. Y ahí, nos toca realizar un camino de reconexión, ¿no? Si realmente queremos que nuestra vida vuelva a ser una vida plena, tal cual cuando fuimos niños, ¿no? Sí, y para más comprender que nosotros actuamos dentro de un contexto. Y sí, dentro de un contexto hay que vestir de determinada manera, hay que hablar o comportarse de determinada manera, pero es exclusivamente contextual. Sí. Hay gente que dice, no, porque yo soy así en todos lados. No puede ser así en todos lados. Yo soy uno con mis pacientes, soy otro con mis alumnos, Claro. soy otro con mis hijos, soy otro con mis nietos, soy otro con mi pareja, soy otro con Gino en este programa, y soy otro cuando voy al almacén. ¿Por qué? Porque somos contextuales. El viento y el reloj. Entonces mucha gente pasa que dice, cuando estás con fulano vos cambias. Y sí, claro que cambio. Claro que cambio, pues somos contextuales. Claro. Hay gente que dice, no, dice, en el trabajo de una forma y si lo ves con la familia, es impresionante, totalmente distinto. Es que sí, en el trabajo sos un bien, con tu familia sos otro. Sin dudas. Y no es porque tengas dos caras o porque seas falso. No, es porque sos adaptativo, somos adaptativos. Es que además, cada persona y cada contexto nos va a generar una cosa diferente. Eso es parte de la vida. Claro. Usamos un disfraz en cada situación. Sí. Lo que tenemos que comprender y darnos cuenta es que no somos el disfraz. No. Que eso nos causa muchísima depresión. Y eso nos causa un desencanto con nosotros mismos. No somos el disfraz lo usamos contextual, dentro de un contexto. Sí, está bueno esto que traes, porque lo que nos lleva a esta idea, cuando nos identificamos con el personaje o con el traje, y que nos pasa a todos, pensamos que somos ese personaje o ese traje. Y cuando nos damos cuenta
no somos ese personaje y que tenemos que muchas veces soltar ese traje. ¿Sí? ¿No? Este tema, esta palabra es muy importante, ¿no? La identificación con algún aspecto que somos. Porque empezamos a creer que somos eso. ¿Sí? Y en realidad, como vos decís, es un traje que lo vamos a usar por un rato, es algo prestado, no es lo que somos. Es como pensar que yo uso determinado pantalón que me gusta demasiado y que soy de ese pantalón. Hay algo que podemos preguntarnos y nos vamos a dar cuenta enseguida. Nosotros cuando vamos a la playa vemos a las mujeres con 50 gramos de tela cubriendo ciertas partes del cuerpo. Sí. Y es natural, lo tomamos naturalmente, porque eso acontece en la playa. Claro. Pero si esta mujer se viste de la misma manera para ir al supermercado, vamos a armar un escándalo o nos va a llamar poderosamente la atención. Claro. ¿Qué fue lo que cambió en la mujer? La mujer no cambió absolutamente nada. Claro. El asunto es que la ropa es contextual. Los disfraces son contextuales. Nuestros roles son contextuales. Con mis hijas yo no puedo ser el profesor o el marido. Claro. Con mis hijas soy el papá. Correcto. Y con mis alumnos no soy ni el papá ni el marido. Soy el profe. Sí, sí. ¿Tá? El punto es, son disfraces que usamos en forma contextual. Claro. Nos describen, pero no nos definen. Correcto. Entonces, insisto mucho en esta palabra, identificación. Es muy importante tener claro esto, que no somos eso que utilizamos para vivir en sociedad. Que somos esa esencia que va más allá de todos esos personajes. Entonces, darnos cuenta también de esto puede llevarnos a un proceso depresivo también. El asunto es que muchas veces nosotros nos culpamos porque en determinadas circunstancias no actuamos de cierta manera. Entonces, nos pasa con situaciones traumáticas. Claro. Cuando las recordamos y decimos, yo debí haber hecho tal cosa y no la hice, o no debí solidarizarme con mi agresor. Eso hace que yo me vea como alguien débil, que sienta culpa. Y lo cierto es que evolucionar no significa ser mejor. Evolucionar significa simplemente adaptarse. Claro. Y para adaptarse uno necesita negar cosas. Claro. Y esconder cosas y disfrazar cosas que nos ayudan a sobrevivir. Exacto. Y eso forma parte de una inteligencia. Vamos a decir, a la gente que estuvo presa y fue torturada, es decir, bueno, llegó un momento que dejé de defenderme. Claro. ¿Tá? Y que permití que pasara lo que tuviera que pasar. Soy débil o no merezco. No, pará. Hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir. Y relajarse y dejar que sucedan las cosas. Claro. A veces es imperioso para proteger la vida. Claro, totalmente. Lo que hablamos de
la entrega o entregarse. El de entregarse, exacto. Eso describe tu forma de actuar en una circunstancia contextual, pero no te define. Describe una acción que salvó tu vida. Y en definitiva, no te define. En definitiva es esto de entregarse al momento presente, a lo que es aquí y ahora. Exacto. Exacto. Y en este contexto también, en donde nos enseñan que debemos controlar lo que sucede en nuestra vida, también a veces la vida nos empuja a ciertas situaciones extremas para nuestra mente, para que podamos conectar con esta entrega y esta relajación, ¿no? Como planteaste esta situación de una tortura, por ejemplo, ¿no? Que es una situación realmente intensa, si las hay, ¿no? Pero bueno, es lo que sucede muchas veces. Hay la historia de un soldado que fue prisionero de guerra. Sí. Y como prisionero de guerra fue abusado sexualmente durante los meses que estuvo secuestrado, claro, podemos decirlo. Y este hombre establece una relación amorosa con uno de sus captores. Y durante meses él fue el amante voluntario de su torturador. Hasta que en un momento su captor baja la guardia. Y este hombre no solamente consigue escapar, elimina a su captor, elimina a sus compañeros y a sus torturadores. Y logra volver a su hogar, a su país. Sí. Juicio moral. Bueno, el hombre fingió una relación homosexual y durante un tiempo se comportó como un homosexual. Qué horrible. No, el hombre hizo lo que necesitaba hacer para proteger su vida. Claro. Entonces, cuando uno corre riesgo vital, el fin justifica los medios. Y muchas veces nosotros pasamos por situaciones en las que fuimos rehenes y que cuando nos vemos después desde otra perspectiva decimos, pero qué débil que fui. ¿Qué persona lamentable que soy? No sos lamentable, que estás vivo. Claro. Y la decisión que tomaste te mantuvo vivo. Claro. Por lo tanto, felicitate porque fuiste capaz de sobrevivir. Y todavía estás acá. Y seguís de pie. Si eso no te mató, valora tu fortaleza. Correcto. Y tu entereza para mantenerte vivo. El fin justificó cualquier medio. No importa si durante el proceso sentiste placer. En esa situación no cuenta. No. En esa situación no cuenta. No estabas a voluntad en la situación. Por lo tanto, lo que hiciste para sobrevivir te mantuvo vivo. Y vale como tal. Por lo tanto, liberarnos de esa culpa forma parte de sanar una depresión en la que muchas veces no logramos acceder por los medios intelectuales, pero entender que las decisiones que uno tomó fueron las mejores, porque uno sigue de pie. Uno sigue de pie. Sí, y que siempre hay un trauma de fondo, ¿no?
escuchaba hace unos días una situación en donde niños de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, no podían dormir de noche. Y un señor hizo un acto muy sencillo, muy simple. Les dio un pan a cada uno. Cuando tuvieron ese pan, pudieron dormir. ¿Por qué? Porque estaban seguros de que el otro día iban a comer. Entonces, ¿cómo el inconsciente y los traumas que están a nivel inconsciente pueden llevarnos a determinadas situaciones? Como por ejemplo, no dormir. ¿Sí? Vos sabés muy bien de hecho. Sí. Y es increíble, un pedazo de pan. Estamos hablando de un pedazo de pan. Entonces, por un tiempo, estos niños durmieron con un pedazo de pan. Y bueno, y uno se adapta, ¿no? Pero fundamental esto que vos hablaste, la entrega. Una cosa es adaptarse y otra cosa es lo que vos comentabas, este soldado, que lo que hizo fue una forma de sobrevivencia, se adaptó y fingió un papel. Eso no es entregarse. No. La entrega es la entrega total a la situación en la que uno está viviendo, para conectar realmente con eso y con el poder. Además habla de una inteligencia emocional. Claro. Si me resisto, esto va a ser peor. Sin duda. ¿Cómo lo uso a mi favor? No lo puedo evitar. Esto que no puedo evitar, ¿cómo lo uso a mi favor? Sí. Y eso es algo que uno muchas veces lo hace sin pensar, pero lo hace para mantenerse vivo. Claro. Y eso es algo que uno debe comprender, que las decisiones inconscientes que uno toma muchas veces, las toma para proteger la integridad. Sí. Y protege la integridad. En cuanto tuvo la posibilidad, eliminó a su captor y a todos sus captores y conquistó la libertad que tanto ansiaba. Claro. Pero mientras necesitó sobrevivir, hizo todo lo que estuvo a su alcance, Claro. para que el dolor fuera menor. Sí. Y sin duda el ser humano es increíblemente poderoso también. Somos sensibles, podemos llegar a ser muy vulnerables, pero al mismo tiempo tenemos un gran poder. Y descubrir esa vulnerabilidad y ese poder es una tarea maravillosa también. Y que implica esto de entregarnos a lo que es. Sí que lo es. Y yo lo que creo que es a nivel histórico, en este momento, esto es fundamental. En el proceso en el que estamos. No por una creencia de que vamos a pasar a la quinta dimensión o ese tipo de cosas, sino porque aparentemente el cosmos nos está impulsando a que conectemos realmente con nuestro potencial. Sabemos que hay una gran actividad, algunos sabemos, que hay una gran actividad a nivel solar,
y que se va intensificando cada vez más. Y hay quienes dicen que va a seguir intensificándose. Esto es información. Claro que Y es energía que nos está impulsando a realmente ser quienes somos. Entonces es muy importante esto, y para mucha gente que está preocupada por lo que va a pasar en el mundo, lo que está pasando en el mundo, lo fundamental es estar en calma y estar con uno. Y si es a través de una depresión, bienvenido sea. aprender a disfrutar. Sí. Aprender a disfrutar de este momento. Y dejar de temer lo que pueda pasar. Correcto. Porque lo que pueda pasar no existe. No. Porque todavía no pasó y por lo tanto puede pasar. No existe. Yo recuerdo hace unos años, en 2012, cuando... El 2012, ¿qué año? 2012. El año que se iba a acabar el mundo. Claro, fin del mundo según el calendario maya, por allá por fines de noviembre precisamente. Me escribe una amiga y me dice, dice, estoy juntando agua en casa y comprando velas porque dicen que vamos a tener 4 días sin sol y sin agua. Digo, vamos a tener 4 días sin sol y sin agua. Me dice, sí, dice, no va a haber ni agua ni va a haber sol durante 4 días. Digo, bueno, lo que voy a hacer yo, digo, es pedirle a la petilla que se compre una linda ropa interior, porque con 4 días de oscuridad vamos a pasar bomba. Me dice, vos, te estoy hablando en serio. Le digo, yo también te estoy hablando en serio. Dice, no, pero se termina el mundo. Le digo, escuchame una cosa. Si a vos te dicen que el mundo se termina dentro de 30 días, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Te vas a matar hoy? Para no sufrir 30 días. ¿O vas a soltar todas las estupideces que te han impedido ser feliz y disfrutar por fin de los últimos 30 días que te quedan? Correcto. Dice, no, pero son 30 días. Digo, escúchame, vos no sabés cuánto más te queda de vida. Correcto. No sabés si tenés 30 minutos. Sí. Que alguien te diga que te quedan 30 días es una gran ventaja. Nadie sabe si te quedan 30 minutos. Correcto. Y eso es algo de lo que necesitamos tomar conciencia. No sabemos cuándo. No tenemos idea. No tenemos idea cuándo. Y yo tuve la experiencia hace un mes exacto. Hoy, claro. 3 infartos coronarios en una mañana. Zafé simplemente porque no era mi hora. Claro. Me hace acordar esto que dicen algunos maestros que dicen, no te preocupes, porque lo que te va a pasar, te va a pasar. Y lo que no te va a pasar, no te va a pasar. Exacto. Entonces, Exacto. ¿para qué te estás preocupando? Algo que lo hemos hablado en otras oportunidades, ¿no? Preocuparse es limpiarse el trasero antes de ensuciarlo. Tarea más inútil. Claro, sí. Bueno, para cerrar, ¿no? ¿Qué te gustaría compartir con respecto a este tema de la depresión o la distracción? ¿Qué me gustaría compartir? Algo que hemos compartido y que nosotros tenemos que hacerlo, porque sí, nosotros sugerimos que lo hagan, pero nos olvidamos de hacerlo. A veces. Párense frente al espejo. Correcto. Mírense a los ojos y díganse gracias. Gracias por estar ahí siempre. Porque somos, sin duda, nuestro mejor amigo. Sí. Y
yo compartiría algo que últimamente lo escucho mucho, y es que no estamos solos. Nunca estamos solos. No solo porque no hay personas físicas a nuestro alrededor, sino porque estamos rodeados de otros seres. Que claro, por esa misma desconexión y esa misma distracción muchas veces no podemos percibir o escuchar. Pero el universo de alguna manera siempre nos escucha. Entonces, volviendo a esto, ¿no? Lo que va a suceder, sucederá, y lo que no va a suceder, no te va a suceder. Entonces, disfruta de lo que tengas, sin duda. Y si estás en un momento en donde estás pasando por una profunda depresión, vivilo intensamente también, porque no hay otra manera. Sí, y te pedimos que dejes en los comentarios en el podcast qué opinas vos de toda esta chifladura que nosotros compartimos. Nuestros teléfonos son 093939328, el teléfono de Gino, 093939328, y el mío es 098236465. Siempre vamos a responder los mensajes. Tal vez demoremos un poco porque solemos estar ocupados, pero siempre vamos a responder los mensajes. Y nos ponemos a vuestras órdenes. Correcto. Para charlar lo que necesiten charlar. Y siempre hay alguien más allá de nosotros que nos va a poder escuchar también. Siempre, siempre. Y si no lo hay, buscar. Pero que además, Gino y yo no somos solamente Gino y yo. Hay más de 2 docenas de terapeutas con los que estamos conectados permanentemente. Cierto. Y que si nosotros no tenemos la respuesta, la vamos a encontrar juntos. Correcto. Así que siempre estamos ahí. Sonrían siempre, que la sonrisa disuelve las tormentas. Y jueguen, porque esto es simplemente un juego y que nos impulsa a volver a ser niños. Nos vemos. Muchas gracias. El viento y el reloj. Conducen Gino Casareto y Fidel Falco.